Vamos a conversar el día de hoy acerca de los avances de la Comisión de Trabajo del Jurado Nacional de Elecciones sobre el acoso político. Para eso se encuentra con nosotros aquí en el set de televisión la doctora Milagros Suito, miembro titular de la Comisión del JN sobre este tema, acoso político, y directora de la DENET. ¿Cómo está usted? Bienvenida a JN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Coméntenos, por favor, ¿cómo así se llega a formar esta comisión con respecto al acoso político? Bueno, fue una iniciativa de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones conformar una comisión encargada de elaborar, de estudiar y proponer medidas para, por un lado, para la prevención, erradicación, pero también para la sanción del llamado acoso político contra las mujeres. Claro, porque este tema, vamos a decirlo aquí, no viene desde ahora, ¿no?, sino desde antes, el tema del acoso político, ¿no?, que acarrea lastimosamente a las mujeres, no solamente de Lima, sino también de provincia. Sí, recordemos que hay una ley que se ha aprobado, la ley 3155, a partir de la cual, claro, hay extremos de esta norma que se encuentran vigentes, como es la prevención, por ejemplo, y las funciones que tenemos los organismos electorales en esa materia, ¿no? Pero también precisar que el Jurado Nacional de Elecciones emitió un acuerdo en el Pleno en el que establecía 5 vacíos específicos que hacían inviable una reglamentación, ¿no?, para el proceso electoral. Y es a partir de eso que una de las prioridades que se estableció en esta comisión dirigida por la magistrada titular, la doctora Delia Espinosa, priorizar y estudiar y hacer una propuesta de un anteproyecto de ley que permitiera, por un lado, digamos, corregir estos vacíos que ya habían sido identificados mediante este acuerdo del Pleno, pero también hacer unas propuestas de mejora que permitan, de hecho, a la institución, al órgano electoral, poder emitir las sanciones correspondientes, de hecho, en el marco de un principio de legalidad, en fin, ¿no?, de proporcionalidad, y que permitiera que las mujeres que participan en los procesos electorales pues se vean protegidas. Protegidas, exacto. ¿Desde cuándo se inicia con esta comisión y ya cuántas reuniones vienen teniendo? Ya esta reunión tiene más de 2 meses de creada, se creó en el mes de mayo en realidad, y ya hace un par de días se ha hecho la presentación, sustentación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y el Pleno ha aprobado este anteproyecto de ley que seguramente va a ser socializado y seguramente difundido también por los demás miembros titulares y de hecho por la doctora Delia Espinosa, quien ha tenido un liderazgo importante en este objetivo, ¿no?, y el logro de esta propuesta y que pueda ser eventualmente en su oportunidad debatida y acogida por el Congreso. Claro, ya que llevan entonces 2 meses de llevar a cabo estas reuniones, ¿cuáles son los vacíos que han encontrado en esta ley, en esta norma? Bueno, ya los vacíos habían sido identificados por el Pleno. Uno de ellos tenía que ver con la poca claridad en las competencias, el que no se haya establecido un procedimiento sancionador, digamos, la ambigüedad entre si tiene naturaleza penal o administrativa. Entonces se habían ya identificado varios vacíos, pero también en esta propuesta se hacen algunas incorporaciones importantes, como por ejemplo la creación de un título específico en la Ley Orgánica de Elecciones. Se modifican en realidad, se trata de integrar, ¿no?, la propuesta con todo el marco electoral vigente. Por un lado, modificar la Ley Orgánica de Elecciones con la creación de un título específico que va a constar de 6 artículos y además también modificar la Ley de Organizaciones Políticas, estableciendo también medidas internas y sanciones para el incumplimiento, de ser el caso, por parte de las organizaciones políticas y una eventual suspensión de su registro, pero también modificaciones a la ley, a la propia ley, a la ley 3155, donde en algunas propuestas que se están planteando es precisar también a las personas protegidas, además de, por ejemplo, las mujeres que son promotoras en una consulta popular, hacer algunos términos también específicos, ya correcciones, ¿no?, de militantes afiliadas, y también se ha hecho la precisión de el término de acoso por el de violencia política, porque bueno, la violencia política es el género y el acoso
viene a ser una suerte de especie en este marco, digamos, general, y porque, bueno, está así desarrollado por diversos tratados internacionales suscritos por el Estado peruano, así como en muchos de los países donde ya se han aprobado no solamente, digamos, regulaciones generales, sino también varios de los países, que ya son 12, han transitado hacia aprobación de leyes específicas, como es el caso peruano o Panamá y otros países también de América Latina. Claro, aparte también hay otra modificación con respecto a la escala de multas, ¿no? Sí, se han precisado justamente en este título las infracciones y además la graduación, ¿no? Igual multas, no multas, sino también infracciones leves, graves, muy graves, y ahí se ha establecido la graduación también que tiene que haber para la imposición de las sanciones. ¿Multas en qué situaciones, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que ahí se ha establecido en función de la calidad también primero de la manifestación o de la infracción cometida, y por otro lado se han establecido situaciones o agravantes o casos de reincidencia también como un criterio para que el operador, digamos, pueda tener algunos elementos, digamos, ¿no?, para poder establecer la sanción específica. Pero también creo que es importante mencionar, como precisabas tú al inicio, que claro, el tema del acoso político se ha venido ya desarrollando hace muchos años desde el Jurado Nacional de Elecciones, y para precisar, se ha producido mucha evidencia. A partir del año 2014, la Dirección de Educación inicia todo este proceso de investigación y estudios y visibiliza, ¿no?, en las campañas electorales, en los procesos electorales. La participación, sobre todo de la mujer, pues, ¿no? En claro, los últimos procesos electorales, ¿no? Claro. Que en algunos casos, sobre todo en los movimientos regionales, se ha aumentado, pero en otros casos también ha disminuido mucho, y precisamente por ese tema que usted está hablando, ¿no? Sí, lo que se ha hecho es, a partir de la evidencia, mostrar las situaciones de violencia política que sufren las mujeres, las características principales, los casos. Es más, se han registrado ya en 4 procesos electorales más de 68 casos, y en las encuestas y estudios de 2014, tanto en el ámbito nacional como subnacional, se ha registrado un número importante, y en algunos casos se ha incrementado. Porque, claro, también esta barrera, ¿no?, para las mujeres que participan en política también se va conociendo, y las mujeres van identificando que no es una situación normal la violencia en las campañas electorales, ¿no? Claro. Se naturaliza a veces estas situaciones de violencia, y las mujeres candidatas, ¿no?, a partir también de los diversos procesos de formación, de capacitación, han ido reconociendo e identificando que estas situaciones son situaciones de violencia política y que es necesario enfrentarlas, denunciarlas, ¿no? Y en esa medida es que el jurado ha ido desarrollando estos estudios, encuestas, que nos ha permitido, de hecho, tener una evidencia que ha sustentado ahora el anteproyecto de ley que el Jurado Nacional de Elecciones también presentaría al Congreso de la República. Claro, entonces esta iniciativa legislativa me está dando a entender que tiene la aprobación del Pleno del JNI, que posteriormente va a ser llevada al Congreso de la República. Así es, ya fue aprobada en sesión de Pleno hace 2 días, y bueno, ya seguirá seguramente el trámite regular. De otro lado, también creo que es importante mencionar que además se está proponiendo un plan de capacitación en el marco de la comisión, que va a permitir seguir también reforzando, ¿no?, amplificando los conocimientos sobre esta materia a las organizaciones políticas, ¿no?, principal vehículo además de la representación política. Y este plan de trabajo empieza el diseño, digamos, o la ejecución a partir ya de los primeros días de septiembre. Vamos a tener un plazo de 3 meses para poder implementar y ejecutar esta iniciativa en el marco de la comisión.
Exacto, muchísimas gracias por habernos acompañado, sobre todo hablarnos un poco más de este trabajo que se viene realizando de parte del Jurado Nacional de Elecciones con respecto al acoso político. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros hemos conversado con la doctora Milagros Suito y es miembro titular de la comisión del JN sobre el acoso político y directora de la DENEP. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos.